SER Podcast. Ciencia. En Hora 25. Con Pablo Tallón. 9:48, 8:48 en Canarias. Patricia Fernández de Lis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Oye, vamos a ir con una pregunta que seguro que muchos oyentes se han planteado alguna vez, que es... Escuchamos mucho aquello de las mujeres viven más que los hombres. Sí. ¿Hay alguna explicación? ¿Hay un porqué a esto? Sí, es una de esas diferencias que se repite además en todos los países prácticamente y épocas de las que hables, ¿no? Las mujeres viven más. Para darte un solo dato, la esperanza de vida al nacer en los países de la OCDE, entre los que está España, sí, es de 83 años para mujeres frente a 77,5 para hombres. O sea, una diferencia de casi 5 años y medio, ¿no? Sí. A los 65 las mujeres viven aproximadamente 3,3 años más que los hombres, ¿no? O sea que sí, es así, pero las razones por las que pasa esto no están muy claras. La verdad es que se ha dicho de todo, se ha discutido de todo, ¿no? Desde las hormonas, sí, porque parece que los estrógenos tienen efectos protectores, hasta un estilo normalmente de vida más conservador en las mujeres, ¿no? Ya sabéis, los hombres tienden a tener más conductas de riesgo, accidentes, conflictos, consumo de alcohol y tabaco mayor, lo que incrementa su mortalidad, ¿no? Y además una cosa que pasa, que es que les gusta mucho menos ir al médico. Uy, esto es verdad. Esto habría que estudiarlo también. Sí, es ¿verdad? una cosa que pasa. Los hombres van menos al médico que las mujeres, ¿no? Piden menos ayuda, en general, sí, yo creo. Bueno, pues ahora un estudio internacional que está liderado por el Max Planck ha intentado buscar la respuesta en otro sitio. Lo han hecho analizando más de 1.000 especies de mamíferos y de aves, y sus descubrimientos sugieren que la respuesta está en algo mucho más profundo que la medicina moderna o los estilos de vida, ¿no? Está en la propia evolución. En la propia evolución, buenísimo. Es decir, no es cuestión solo de comer sano, de fumar menos, de hacerse chequeos, sino que podríamos decir que a nivel biológico hay un sexo que parte compartida respecto al otro. Sí, exacto. En mamíferos como nosotros, las hembras viven de media un 13% más que los machos. Y no solo en humanos, pasa en gorilas, en babuinos, en muchos otros animales, ¿no? Pero en las aves ocurre lo contrario, esto es muy curioso. Ahí son los machos los que viven de media un 5% más que las hembras. ¿Y por qué? Sí. Pues una parte de la explicación está en los cromosomas. En mamíferos, como sabéis, las hembras tienen 2 cromosomas X, sí, mientras los machos tienen una X y una Y, ¿no? Vale. Esa doble X puede dar cierta protección frente a mutaciones dañinas, dicen los expertos, pero en las aves es justo al revés. Las hembras tienen cromosomas distintos y los machos tienen 2 ¿Qué iguales. dices? Yo eso no lo sabía. Pensaba que eran todo el reino animal y no, ¿eh? No. En las aves es totalmente diferente. Buenísimo. Sí. O sea que según de qué especie seas, cambia quién sale ganando en esto de la longevidad. Sí, pero no todo es genética, ¿no? También cuentan mucho las estrategias reproductivas. O sea, en especies polígamas, donde los machos compiten ferozmente por las hembras, como pasa en la mayoría de mamíferos, entre ellos los humanos, sí, suelen morir mucho antes ellos, ¿no? Porque claro, el desgaste de la competencia, crecer más, ser más grandes, tener más músculos, tener cuernos, colmillos, todo eso, pues termina pasando factura a los machos, claro. Y debe agotar, sí. Sí, eso tiene que ser muy cansado. Entiendo, en cambio, que especies más monógamas, como son muchas aves, sufren una presión menor y que por lo tanto ahí son los machos los que suelen vivir más. Sí, y hay otro factor importante, Pablo, que es el cuidado de las crías, ¿no? Porque en la mayoría de mamíferos son las hembras quienes invierten más tiempo y energía en sacar adelante a los hijos, y esa inversión a largo plazo se traduce en una ventaja evolutiva, claro, porque intentan sobrevivir hasta que esos descendientes sean independientes, ¿no? O sea, digamos que se cuidan más porque su objetivo es cuidar a otros. Esto es buenísimo, porque quiere decir que de alguna forma la biología lo que dice es no, selecciono que las madres vivan más porque es bueno para el conjunto de la especie. Claro, tal cual. Y lo curioso es que los investigadores no solo han mirado especies que están en estado salvaje, también lo han visto en zoos, donde no hay depredadores ni climas extremos, ¿no?, que pongan a prueba esta supervivencia. Y es muy curioso, Pablo, porque aún así las diferencias se mantienen. Son más pequeñas, pero siguen ahí. O sea, igual que en los humanos, la medicina, las mejores condiciones de vida reducen esa brecha, pero no la han borrado. Pues seguimos hablando de hembras, de longevidad, porque otro estudio que nos ha llamado la atención esta semana ha descubierto que las gorilas de montaña pueden pasar hasta un tercio de su vida sin reproducirse. O sea,
que es una de las poquísimas especies que viven muchos años después de tener hijos. Sí, no sé si lo sabías, pero hasta hace muy poco se pensaba que las hembras humanas eran las únicas que sobrevivían a la edad de reproducción, o sea, que tenían la menopausia, ¿no? Sí. Digamos. En la naturaleza casi todas las especies viven para reproducirse, como decíamos antes, y las hembras de la mayoría de los mamíferos dejan de tener crías justo antes de morir, ¿no? Vale. O sea, dejan de ser útiles para su especie, digamos, y mueren. Qué feo. Sí, Utilitarismo vital. está muy feo esto, pero las hembras humanas somos la excepción más conocida, pensábamos que casi la única. Sí sabíamos que pasa algo parecido en algunas orcas. En las orcas, por ejemplo, las hembras viven hasta los 90. Qué bueno. Dejan de reproducirse a los 40, más o menos como las humanas, y lo curioso es que estas orcas mayores no se limitan a sobrevivir, sino que lideran los grupos, guían las crías hacia los bancos de pescado, transmiten su experiencia. Qué bueno, ejercen de abuelas literalmente. Sí. De hecho, se llama la hipótesis de la abuela. Esto lo intenta explicar por qué la evolución permitiría que una hembra viva después de dejar de tener descendencia, ¿no? Esta hipótesis se propuso en los años 90, fue la antropóloga estadounidense Kristen Hawkes, observando comunidades de cazadores-recolectores en Tanzania, ¿no? Vale. Vio que las abuelas, aunque ya no podían tener hijos, eran fundamentales, ¿no? Recolectaban comida, cuidaban de los nietos, y eso permitía a sus hijas tener más descendencia con menos riesgo, así que los genes de estas abuelas ayudaban a sobrevivir a los suyos, ¿no? A la comunidad. Es decir, que la selección natural no favorece solo a quienes tienen más hijos, también a quienes ayudan a hijos, a nietos, a eso, a que sobrevivan. Efectivamente, y ese apoyo entre generaciones puede ser una de las claves del éxito de nuestra especie, ¿no? De la humana. Por eso se dice que la menopausia no es un fallo de la biología, sino una estrategia evolutiva, en realidad. Y en el caso de las gorilas que antes hablábamos, Sí. ¿qué han descubierto? Es decir, ¿por qué viven tanto tiempo? ¿Por esto? ¿Por hacer de abuelas? Sí, no, las gorilas de montaña en Uganda no crían a los nietos. Vaya. Después de tener su última cría siguen viviendo, ojo, 1, 2 o incluso 3 décadas, o sea, hasta 30 años más, ¿no? Qué bueno. ¿Pero por qué? La pregunta es fundamental porque en los gorilas las hembras suelen irse de su grupo cuando maduran, ¿no? No se quedan cerca de las hijas ni de los nietos. Eso complica la hipótesis de la abuela, ¿no? Que se aplica igual que en humanos o en orcas. O sea que no parece que estén ayudando a sus descendientes directamente. No necesariamente. Los investigadores creen que en este caso podría haber otras explicaciones, por ejemplo, la llamada hipótesis de la madre. A ver. Esta dice que dejar de tener hijos puede reducir riesgos. O sea, en lugar de competir con las hijas jóvenes o arriesgarse a un parto peligroso a cierta edad, la hembra mayor se centra en cuidar a los hijos que ya tiene. Vale. O sea, por ejemplo, en la selva, en la sabana, puede ser cuestión de vida o muerte, ¿no? O sea, se centra en cuidar a esos hijos. También hay otras teorías, dicen que quizá la longevidad no sea una adaptación en sí misma, sino un subproducto de vivir más. O sea, la especie evoluciona a una vida más larga, algunas hembras pues llegarán inevitablemente a edades en las que ya no pueden tener crías, ¿no? Por estadística, digamos, Sí, ¿no? sí, por estadística. Así que la menopausia, podríamos decir que más que una rareza humana, puede ser un invento de la cooperación. Sí, porque es una estrategia para cuidar, enseñar, transmitir saberes, ¿no? Y hacer que el grupo sobreviva. Quizá por eso, cuando una gorila vieja sigue viva mucho tiempo, pues quizás no sea un accidente, ¿no? Sea una señal de que la naturaleza también valora la experiencia. Pero es precioso. Es decir, muy bonito esto. ver la menopausia como Sí. algo que permite a la especie sobrevivir Sí. y vivir mejor, Y vivir mejor. me parece una moraleja final preciosa de todo Sí, este estudio. Sí. O sea, hay que aprender que la experiencia también es importante para la evolución, ¿no? Que bueno, entre los humanos y ahora también sabemos que en el reino animal. Sí, orcas y gorilas. Maravilloso. Patricia, mil gracias. Gracias a ti. Hasta Un luego. beso, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.